Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo voy a decorar esta caja con efecto nácar. Tenía una caja de madera desnuda que no sabía muy bien cómo vestir y la voy a utilizar para mostraros un ejemplo de qué podéis hacer con las láminas de nácar que os enseñé a hacer en el vídeo anterior. Para quienes llegáis nuevos al canal, os dejo el enlace al vídeo en la esquina superior derecha de la pantalla. Le voy a agregar cola blanca extendida con brocha, asegurándome de que queda una capa lo más fina y uniforme posible, e iré forrando la parte superior de la caja con un patrón de cuadros en relieve. Estas láminas de relieves las realizo con moldes de silicona y pasta de modelar. Podéis verlos en otros de mis vídeos. Para no alargar en exceso os dejaré un enlace en la caja de descripción. Cuando coloco las láminas me aseguro bien de que elimino todas las burbujas posibles de aire para que no me quede ningún relieve, y además recorto la silueta de las bisagras y el cierre de la caja para que no queden cubiertos. Es importante procurar que el patrón coincida de la mejor manera posible en todas las caras para que no se distorsione el resultado final. En la parte inferior voy a rodear con este relieve de rejilla que también he realizado con la misma pasta de modelar en molde de silicona. Añado unos cordones de porcelana fría a modo de remate en la parte central para separar los dos espacios. Para los que habéis llegado nuevos, os dejo la receta de la porcelana fría casera que estoy utilizando en la esquina superior derecha de la pantalla. En la parte inferior remataré con un cordón de porcelana más fino que el anterior, con el fin de que no destaque tanto. Estoy aplicando una capa de Mixtion al agua por toda la superficie. No he caído en quitarle los herrajes antes de este paso, pero es recomendable hacerlo antes de proceder, ya que es difícil protegerlos del adhesivo y muy fácil mancharlos con él si los dejamos puestos. Al final los he acabado quitando y reservando antes de aplicar el pan de oro. El tono que le estoy aplicando se llama plata antigua, aunque más que una plata antigua me parece un tono como champán. Quería una plata con una tonalidad cálida y esto es lo más parecido que tengo, así que cubriré toda la caja con ella. Ahora que ya tengo todo dorado, coloco los herrajes de nuevo en su sitio para seguir trabajando. Voy pegando uno por uno todos los trocitos que previamente he recortado de las láminas de nácar que hice en el vídeo anterior. Estoy alternando en dos colores, uno más tostado con más cantidad de ocre y otro más claro que hice con blanco y beige, para crear un patrón de distintos tonos y que no quede tan monótono. En caso de llegar a una zona donde os cueste trabajo que la lámina se adapte, sobre todo en las partes de los cantos donde hay que doblarla, podéis retirar la parte plástica y se quedará solamente la película de pintura, que es más flexible y elástica y se adapta mejor a la superficie. Yo solo la retiro en estos casos porque me parece que queda más rígida y disimula mejor las imperfecciones si le dejo el plástico. Para no saturar tanto con el nácar, voy a rellenar los huecos grandes con un tono blanco antiguo. Los aplico con un pincel de pelo sintético sin suavizar la pincelada. No quiero que quede uniforme el color porque me gusta cómo quedan los trazos, así que solo daré una capa y lo dejaré tal cual quede. Para proteger el trabajo, le aplico dos manos generosas de barniz incoloro con acabado brillante y base al agua. Esto va a impedir que pueda desprenderse el mosaico que hemos pegado y protegerá el pan de oro de los roces. Para que no parezca tan nueva, le añadiré una pátina de envejecido hecha a partir de cera incolora y betún de Judea. La aplico con un pincel de cerda blanda y retiro el exceso con un papel de cocina. ¿Qué os parece? Espero que os sirva de inspiración para trabajar con estos efectos nacarados. Si os ha gustado, hacedmelo saber pulsando en el dedito hacia arriba y me encantaría que me dejaseis un comentario con vuestra opinión, dudas o preguntas sobre otros temas de los que podamos hablar. Un abrazo muy fuerte como siempre y hasta el próximo vídeo.